Los lugareños hablaban de la Torre de los Sacrificios en voz baja, un lugar de sombras y gritos. La leyenda decía que era un conducto a otro reino, un lugar donde antiguos rituales invocaban horrores indescriptibles. Las historias susurraban sobre sacrificios realizados para apaciguar a dioses vengativos, de almas atrapadas para siempre en su frío abrazo de piedra. Con el tiempo, la torre se convirtió en un espectro de miedo, un monumento a la oscuridad que acechaba en el corazón humano. Nadie se atrevía a acercarse a la torre, ya no. Su sola presencia parecía envenenar el aire, una advertencia silenciosa para aquellos que consideraban desentrañar sus misterios. Nuestra historia comienza con un grupo de exploradores urbanos. Atraídos por lo desconocido, buscaban descubrir la verdad tras las leyendas. Liderados por el intrépido y quizás imprudente Javier, veían la torre como el premio definitivo. Estaba Maya, la historiadora, fascinada por el oscuro pasado de la torre. Ben, el escéptico, impulsado por la necesidad de desmentir los mitos, y Chloe, la fotógrafa, buscando capturar la esencia del miedo mismo. Creían que su valentía y curiosidad los protegería. Estaban equivocados, la torre les dio la bienvenida, un depredador hambriento anticipando su próxima comida. La torre se alzaba imponente sobre ellos, un monolito del terror contra el cielo amoratado. Sus piedras, desgastadas y manchadas, hablaban de siglos de sufrimiento. El aire se volvió pesado a medida que se acercaban, cargado con una palpable sensación de desesperación. La entrada, una boca abierta, parecía tragarse la luz. Un viento frío silbaba a través del arco, llevando consigo susurros que les helaban hasta los huesos. Este no era un lugar cualquiera. Este era un lugar donde nacía el miedo. Javier, siempre el líder, respiró hondo y entró. Los demás le siguieron, su aprensión aumentaba con cada paso. La oscuridad los envolvió. La primera cámara estaba en un silencio sepulcral. El aire era denso, con una quietud ancestral, como si el tiempo mismo se hubiera olvidado de este lugar. Los exploradores podían sentir el peso de los siglos sobre ellos, una sensación palpable de historia y misterio que les aceleraba el corazón. Motas de polvo danzaban en los tenues haces de luz de sus linternas, creando un efecto casi mágico en la opresiva oscuridad. Cada paso que daban levantaba más de estas diminutas partículas, haciendo que el aire brillara con un resplandor misterioso y sobrenatural. A medida que sus ojos se adaptaban a la tenue luz, notaron una figura al fondo de la cámara. Apenas visible, envuelta en sombras, pero su presencia era inconfundible. La figura parecía estar observándolos, esperando a que hicieran su próximo movimiento. Una estatua grotesca, con ojos que ardían con una luz antinatural. Este era el guardián. Sus rasgos eran retorcidos y amenazantes, tallados con una habilidad que parecía casi sobrenatural. Los ojos brillantes le daban una cualidad de vida que resultaba profundamente inquietante. Su propósito, probar la valía de aquellos que se atrevían a entrar. Los exploradores sabían que estaban siendo juzgados, cada uno de sus movimientos examinado por este antiguo centinela. Podían sentir el peso de su mirada, un desafío silencioso que exigía coraje y determinación. A medida que se acercaban, los ojos de la estatua parecían seguir cada uno de sus movimientos. Era como si el guardián estuviera vivo, su mirada penetrando la oscuridad para fijarse en cada uno de ellos por turno. La sensación era desconcertante, un recordatorio constante del peligro al que se enfrentaban. Una oleada de náuseas los invadió. El aire se volvió denso y pesado, dificultando la respiración. Era como si la atmósfera misma conspirara contra ellos, tratando de alejarlos de los secretos que se ocultaban en la cámara. El aire se volvió denso y pesado. Cada respiración se sentía como una lucha, la atmósfera opresiva presionando sus pechos. Era una sensación sofocante que les hacía preguntarse si podrían continuar. Chloe jadeó, llevándose la mano a la boca. Podía sentir el miedo creciendo en su interior, un instinto primario que le gritaba que huyera. Pero sabía que no podían volver atrás. Habían llegado demasiado lejos y las respuestas que buscaban estaban a su alcance. La estatua irradiaba un aura opresiva. Era como si la esencia misma del miedo hubiera sido tallada en su forma de piedra, una presencia malévola que buscaba romper sus espíritus. Los exploradores podían sentir su poder,
una energía oscura que parecía latir con vida propia. Era como si estuviera viva, alimentándose de su miedo. Cuanto más miraban fijamente sus ojos brillantes, más sentían que su determinación flaqueaba. El guardián los estaba poniendo a prueba, llevándolos al límite para ver si eran dignos de los secretos que guardaba. Tenían que escapar de su mirada. La comprensión los golpeó a todos a la vez, una repentina claridad que cortó el miedo. Se dieron la vuelta y corrieron, sus pasos resonando en la cámara mientras huían de la mirada implacable del guardián. El desafío no había terminado, pero habían superado la primera prueba. Cada planta de la torre presentaba un nuevo horror. Cada uno, una manifestación de sus miedos más profundos. Ben, el escéptico, se vio atormentado por apariciones de aquellos a quienes había perjudicado. Sus ojos vacíos imploraban un perdón que él no podía dar. Maya, la historiadora, se enfrentó a los fantasmas del pasado de la torre. Obligada a revivir los horrores de los sacrificios, sintió el peso de su sufrimiento aplastándola. Sus gritos resonaban por los pasillos desolados. Chloe, la fotógrafa, vio reflejada su propia mortalidad en la lente de su cámara. Cada foto revelaba un atisbo de su fallecimiento. El miedo, antes una fuente de inspiración, ahora amenazaba con consumirla. Con cada paso hacia arriba, la torre apretaba más su control sobre su cordura. El aire se volvía más frío, las sombras más profundas. La línea entre la realidad y la pesadilla se difuminaba. Javier, con su determinación quebrantada, comenzó a dudar de sus propios motivos. ¿Los había conducido a la muerte? ¿Había alguna escapatoria de este lugar maldito? La torre parecía alimentarse de su desesperación, haciéndose más fuerte con cada pensamiento aterrador. Su ascenso se había convertido en un descenso agónico hacia la locura. Los muros susurraban sus nombres, burlándose de ellos con promesas de olvido. La oscuridad palpitaba con una energía malévola, amenazando con tragárselos por completo. Tenían que escapar. Se toparon con una escalera de caracol. Sus escalones, pulidos por innumerables pisadas, parecían invitarles a subir, o quizás a bajar, al corazón mismo de su pesadilla. El aire era denso, con un hedor a podredumbre. Javier, con los ojos inyectados en sangre por el cansancio y el miedo, dudó. ¿Podía confiar aún en su juicio? La torre jugaba con sus mentes, distorsionando sus percepciones. ¿Era aquella la salida o solo otro callejón sin salida? Un gruñido bajo resonó desde abajo, haciéndoles estremecer. Algo les observaba desde las sombras, algo antiguo y maligno. No tenían más opción que continuar su desesperado ascenso. Salieron a una cámara circular, sus pasos resonando en los antiguos muros de piedra. El aire era denso con el olor a descomposición y el peso de innumerables secretos. Cada rincón de la habitación parecía susurrar sobre rituales olvidados y almas perdidas. En el centro se alzaba un altar, manchado con la sangre de innumerables sacrificios. La sangre oscura y seca contaba historias de dolor y sufrimiento, de vidas perdidas para apaciguar un hambre insaciable. El altar parecía latir con vida propia, un sombrío recordatorio de la oscura historia de la cámara. El aire crepitaba con una energía profana, una fuerza palpable que les ponía la piel de gallina. Unas velas parpadeantes proyectaban sombras misteriosas en las paredes, sus llamas danzando a un ritmo invisible. La cámara estaba viva con una presencia siniestra, observando, esperando, y entonces lo vieron. Una figura que parecía materializarse de las mismas sombras, su presencia abrumadora y aterradora. Los corazones de los exploradores latían con fuerza en sus pechos mientras contemplaban la visión ante ellos. Una figura envuelta en la oscuridad, sus ojos ardiendo con un poder malévolo. Su mirada penetraba la penumbra, fijándose en cada uno de ellos con una intensidad que hablaba de un conocimiento antiguo e insondable. Era más que un hombre, era una fuerza de la naturaleza, la encarnación del mal puro. Él era la fuente de su tormento, la razón de sus pesadillas. Su sola presencia parecía drenar la esperanza de sus corazones, dejando solo desesperación a su paso.
Los exploradores sintieron un frío terror apoderarse de ellos, sabiendo que estaban en presencia de algo que iba mucho más allá de su comprensión, la encarnación de sus miedos más profundos. Él era la oscuridad que acechaba en los rincones de sus mentes, el terror que los mantenía despiertos por la noche. Cada miedo que habían conocido parecía unirse en este ser, de pie ante ellos en toda su espantosa gloria. Habló, su voz un susurro áspero que parecía deslizarse en sus mentes. Cada palabra que pronunciaba era como una daga, cortando profundamente en sus almas. Sus promesas de poder y perdición resonaban en sus oídos, dejándolos temblando de miedo e incertidumbre. Les ofreció una elección: abrazar la oscuridad o convertirse en sus próximas víctimas. El peso de sus palabras flotaba en el aire, un sombrío ultimátum que no les dejaba opciones fáciles. Los exploradores sabían que cualquier decisión que tomaran, sus vidas nunca serían las mismas. Javier, con el espíritu roto, cayó de rodillas. El peso de su culpa y miedo era demasiado para soportar. Los había conducido a esta pesadilla y ahora sentía la aplastante responsabilidad de su destino. Las lágrimas corrían por su rostro al darse cuenta de la magnitud de su error. Él los había traído hasta aquí. Cada paso que habían dado, cada decisión que había tomado, los había llevado a este momento de ajuste de cuentas. El arrepentimiento era abrumador, una pesada carga que amenazaba con consumirlo por completo. Los condujo a su perdición. La comprensión los golpeó a todos a la vez, un entendimiento colectivo de que su destino estaba sellado. La cámara parecía cerrarse a su alrededor, las paredes haciendo eco de su desesperación. Pero Maya, con los ojos llenos de una nueva determinación, dio un paso al frente. Se negó a dejar que el miedo dictara su destino. Con una férrea determinación, se enfrentó a la oscura figura, lista para confrontar la encarnación de sus pesadillas. En ese momento, se convirtió en su faro de esperanza, una luz en la abrumadora oscuridad. Ahora lo entendía. La comprensión la golpeó como una ola, rompiendo sobre ella y arrastrándola a las profundidades de sus propios pensamientos. La torre, con sus piedras antiguas y su presencia inquietante, no era simplemente una estructura de temor y desesperación. Era algo mucho más complejo, mucho más profundo. La torre no era un lugar de muerte. Se erguía como un monumento al pasado, un testigo silencioso de las innumerables vidas que se habían entrelazado con su destino. Cada piedra, cada sombra, contenía el fragmento de una historia, un pedazo de un alma que una vez había caminado por sus pasillos. Era un lugar de recuerdo, un santuario para los recuerdos, tanto hermosos como trágicos. La luz parpadeante de las velas en sus habitaciones parecía bailar con los espíritus de aquellos que habían venido antes, proyectando largas y evocadoras sombras que susurraban secretos del pasado. Se alimentaba del miedo, sí, pero también preservaba los recuerdos de aquellos que habían perecido dentro de sus muros. La torre era una guardiana de legados, una guardiana de los ecos de vidas pasadas. Se aferraba a la esencia de aquellos que se habían enfrentado a sus miedos más oscuros dentro de sus confines. Su dolor, su sufrimiento, todo formaba parte de la historia de la torre. Cada rostro angustiado, cada fotografía con rastros de lágrimas, era un testimonio de la resistencia del espíritu humano y del agarre inquebrantable de la torre sobre sus recuerdos. Los muros de la torre eran como páginas de un libro, cada una contando una historia de dolor y fortaleza, y ella se aseguraría de que su historia continuara viva. Con el corazón lleno de determinación, juró ser la voz de aquellos que ya no podían hablar. Ella llevaría sus historias, sus verdades y su dolor, asegurándose de que nunca fueran olvidados. Con un grito desafiante, Maya abrazó la oscuridad. Sintió el peso de la historia de la torre presionándola, pero se mantuvo firme, inquebrantable. La oscuridad ya no era su enemiga, era parte de ella, parte del legado que ahora estaba obligada a proteger. La torre se estremeció, su energía recorriendo sus venas. Podía sentir el poder del pasado fluyendo a través de ella, llenándola con una fuerza que nunca había conocido. La energía de la torre estaba viva, palpitando con los recuerdos de aquellos que la habían precedido. Ya no tenía miedo. El miedo que una vez se había apoderado de su corazón fue reemplazado por un sentido de propósito. Ahora era parte de algo más grande, un testimonio viviente del legado perdurable de la torre. Ahora era parte de la torre, y la torre recordaba.
recordaba cada alma, cada historia, cada sacrificio, y a través de ella continuaría recordando, honrando y preservando el pasado. Los demás observaron con horror cómo Maya se transformaba. Habían venido buscando respuestas, pero lo que encontraron estaba más allá de su comprensión. La visión de Maya fusionándose con la torre era a la vez aterradora e imponente. Sus gritos resonaban en la cámara mientras la torre la reclamaba como suya. El sonido era una inquietante sinfonía de dolor y aceptación, un último testimonio de su sacrificio. El agarre de la torre se intensificó, atrayéndola más profundamente a su abrazo. Habían buscado la verdad, la habían encontrado. Pero la verdad no era la simple respuesta que habían esperado. Era una compleja red de historia, dolor y sacrificio, tejida en la misma estructura de la torre. Pero la verdad, como siempre, tuvo un coste terrible. El peso de su descubrimiento les oprimía los hombros, una carga que llevarían por el resto de sus vidas. Los secretos de la torre ahora eran suyos para sobrellevar. La torre permaneció, un testimonio de su locura. Se erguía como un guardián silencioso, vigilando la tierra, su presencia un recordatorio constante del precio de buscar el conocimiento prohibido, un guardián silencioso de sus secretos. La niebla que la rodeaba parecía susurrar las historias de aquellos que habían ido y venido, un sudario perpetuo de misterio y memoria, y los susurros del viento llevaban una nueva leyenda. Una leyenda de sacrificio, de coraje y del vínculo inquebrantable entre los vivos y los muertos. El viento llevaba las historias a lo lejos, asegurando que el legado de la torre nunca se desvanecería. La leyenda de la torre de los sacrificios. Una leyenda que se contaría durante generaciones. La historia de una torre que recordaba y de una mujer que se convirtió en su guardiana eterna.